Mató a 15 hombres sin que la policía se diese cuenta de que un asesino andaba suelto. Atacaba sin motivo. Su brutalidad sorprendió incluso a los investigadores más insensibles. ¿Quién fue el asesino en serie más macabro que merodeó por las calles de Londres? Dennis Nilsen. Muswell Hill es un tranquilo barrio del norte de Londres. Cranley Gardens es una de las calles más largas de la zona. Y hacia la mitad de la calle está el número 23, una casa de estilo Tudor dividida en 6 pequeños apartamentos. Los residentes del número 23 tenían problemas con las cañerías, ya que estaban atascadas y desprendían un olor repugnante. Un fontanero se acercó al edificio para solucionar el problema. Al principio no encontró ningún motivo que justificase la obstrucción de las cañerías. Entonces, algo llamó la atención del fontanero. ¡He encontrado algo! Un extraño montón de carne y huesos obstruía el alcantarillado. El fontanero jamás había visto nada igual. ¿Qué es esto? Creía saber lo que había encontrado, así que llamó a la policía. La noticia del extraño hallazgo no tardó en llegar hasta Peter Jay, el inspector jefe. Al llegar al escenario, le enseñaron los trozos de carne y huesos. Casi de inmediato se temió lo peor. Para estar más seguro, Jay llevó los huesos y la carne al médico forense, el profesor David Bowen. Al saber que eran los restos de un ser humano, Peter Jay empezó a pensar en qué cosas espantosas podrían haber pasado. Lo principal era encontrar el resto del cuerpo. La policía examinó el sistema de cañerías del edificio y entonces encontró la primera pista. El último piso estaba alquilado a Dennis Nilsen, un funcionario ejecutivo de 37 años que trabajaba en una oficina de empleo cercana. Señor Nilsen. ¿Dennis Nilsen? Sí. Soy el inspector jefe Peter Jay. Y he venido a hablarle de sus cañerías. No sabía que la policía estuviese interesada en la fontanería. ¿Son inspectores de sanidad? No. Estamos aquí porque hemos encontrado algo en sus cañerías. Creemos que podrá decirnos de dónde procede. Así que, si nos deja entrar en su apartamento, se lo contaremos con más detalle. De acuerdo, acompáñenme. Nada podría haber preparado a Peter Jay para el terrible secreto que encontraría tras la puerta de Nilsen. Jay decidió ir directo al grano. La extraña tranquilidad de Nilsen inquietó a Jay. Di unos pasos hacia adelante. Acerqué mi cara a la suya, lo miré directamente a los ojos y le dije: no me haga perder el tiempo. ¿Dónde está el resto del cuerpo? He dicho que ¿dónde está el resto del cuerpo? Vale, está bien. Está en las bolsas de basura que hay en el armario de la habitación de al lado. Se lo enseñaré. Jay no tardó demasiado en obtener las pruebas que confirmaban que la sorprendente confesión de Nilsen era cierta. Entré en la habitación y aunque las ventanas estaban abiertas, el olor era casi insoportable. Inmediatamente notamos el olor familiar de la carne en estado de descomposición. ¿Hay algo más que quiera contarme? Es una larga historia. Se lo contaré todo, pero aquí no. En la comisaría. La primera tarea de la policía era identificar a la víctima y descubrir por qué había tenido un destino tan horripilante. Nilsen ya estaba en comisaría, así que Jay, el inspector jefe y los criminólogos regresaron a Cranley Gardens. A medida que iban examinando las habitaciones del apartamento de Nilsen, iban descubriendo secretos espeluznantes.
Llevaron los restos desmembrados al depósito de cadáveres Hornsey, donde el médico forense, David Bowsen, unió las partes de los diferentes cuerpos. La investigación se convirtió en una contrarreloj para encontrar el máximo número de pruebas sólidas. Debo recordarle que está bajo custodia policial. Hemos encontrado 2 bolsas de plástico de color negro en su armario. Al abrirlas hemos visto que contienen partes desmembradas de cuerpos humanos. ¿Puede explicarme qué pasó? ¿En qué contexto? Parecía increíble, pero hacía pocos minutos que había empezado el interrogatorio y Nielsen sorprendió a Jay con otra escalofriante confesión. ¿Han registrado el resto del apartamento? ¿Por qué? Hay más cuerpos en la caja de madera y debajo de un cajón del baño. En total son los restos de 3 personas. La policía encontró la mitad del cuerpo de un hombre en un cajón del cuarto de baño. Al abrir la caja que había en la sala de estar, descubrió otro torso con las piernas parcialmente diseccionadas, un cráneo y varios huesos. En total, los restos de 3 personas. Cuando los medios de comunicación se enteraron del brutal descubrimiento, la prensa fue directa al norte de Londres. Y no tendremos ningún resultado hasta finales de esta semana. Martin Hunter Craig, el antiguo novio de Nielsen, supo inmediatamente de quién hablaban en las noticias. Para acusar formalmente a Nielsen de asesinato, Jay debía confirmar, como mínimo, el nombre de una de las víctimas. ¿Quiénes eran? He olvidado cómo se llamaba la primera víctima y jamás supe el nombre de la segunda. La tercera era Stephen Sinclair. Fue un gran avance para el caso. Pero Jay no tenía suficiente con la palabra de Nielsen. Tenía que encontrar pruebas sólidas de la identidad de la víctima. Para que Jay tuviese las pruebas que necesitaba, el equipo forense centró todos sus esfuerzos en el cuerpo de la última víctima de Nielsen. Bowen acabó de unir los cuerpos. Cogió una de las manos desmembradas y con mucho cuidado tomó las huellas dactilares. Jay las cotejó con los informes de la policía y consiguió la confirmación que necesitaba. La última víctima de Nielsen era Stephen Sinclair, de 22 años. Acusaron formalmente a Dennis Nielsen por asesinato. Entonces, Jay pudo empezar a investigar qué hizo la última víctima de Nielsen durante los días previos a su muerte. Hábleme de Stephen Sinclair. Fuimos a mi apartamento y nos pusimos a beber. Se quedó dormido. Así que me senté con los cascos puestos para escuchar música. Empecé a recordar varias imágenes. Sabía que tenía que matarlo. La combinación entre el alcohol y la música me hizo llorar. ¿Cómo estás? ¿Stephen? Tranquilo. Sigue durmiendo. ¿Lo ves, Stephen? No ha dolido tanto. Ahora ya nadie podrá tocarte. Tras el arresto de Nielsen, la policía encontró el arma casera que había usado para estrangular a Stephen Sinclair.
Lo siguiente que Jay tenía que descubrir era cómo Nielsen se había deshecho del cuerpo. No recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana siguiente. Seguía estando en el sillón. Y estaba muerto. ¿Qué hizo cuando vio a Sinclair muerto en el sillón? Por la tarde, puse un trozo de plástico en medio de la habitación principal. Cogí el cuerpo, lo puse encima del plástico y cogí un cuchillo de cocina muy largo. Brotaba muchísima sangre e incluso se acabó manchando la alfombra. Le corté la cabeza, cogí una olla del cuarto de baño, la metí dentro y la llené de agua. Nielsen dio detalles sobre cómo hirvió las partes desmembradas del cuerpo para separar la carne de los huesos. Más tarde, Nielsen confesó cómo había empezado a tirar los restos hervidos por el retrete de forma sistemática. La policía siguió reconstruyendo el caso contra Nielsen y centró su atención en intentar identificar a las otras víctimas. El rastro de muerte y mutilación estaba a punto de alargarse aún más. Para descubrir qué les había pasado a los otros hombres que Nielsen había matado, la policía se centró en su antigua dirección, la avenida Melrose. Hemos registrado el apartamento de Cranley Garden, pero creo que le ha dicho a mis agentes que antes vivía en Willesden Green. Sí. Vivía en la planta baja y era el único que tenía acceso al jardín. ¿Y qué encontraremos allí? A menos que los contratistas lo hayan limpiado todo, debería haber pruebas de los restos de 12 o 13 personas más. ¿Quién es este hombre a quien no le importa admitir que ha matado a más de una docena de hombres? Nació en Fraserburgh, Escocia, de padre noruego y madre escocesa. Dennis Nielsen se marchó de casa para unirse al ejército justo después de cumplir los 16 años y sirvió en el centro de abastecimiento. Fue allí donde Nielsen aprendió el oficio de carnicero, que más tarde usaría para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. Después de cumplir 11 años de servicio, Nielsen se unió a la policía metropolitana. Pero al cabo de 11 meses dejó el cuerpo, alegando que su estilo de vida, basado en la promiscuidad homosexual, iba en aumento. Su antiguo novio, Martin Hunter Craig, recuerda la época que pasó al lado de Nielsen con una mezcla de sentimientos. Antes de que lo arrestaran, trabajaba como funcionario ejecutivo en una oficina de empleo en el norte de Londres. Para descubrir cómo un funcionario aparentemente respetable se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíferos de la historia británica, Peter Jay le preguntó a Nielsen cómo fue la primera vez que mató. Nielsen recordó cómo había empezado todo durante la Nochevieja de 1978. Después de beber considerablemente, Nielsen regresó a su apartamento con un joven. Más tarde, Nielsen le contó al escritor Brian Masters que al despertar, tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Aunque Nielsen recordó cómo había matado a su primera víctima anónima, Jay se sintió frustrado porque Nielsen no supo decirle por qué lo hizo. Brian Masters habló con Nielsen durante varias semanas y llegó a la conclusión de que Nielsen quería ocultar el motivo que lo empujó a cometer el asesinato.
Nielsen admitió que cuando tenía visitas escondía su retorcido secreto bajo las tablas del suelo. Nielsen compartió piso con el cadáver de su primera víctima durante 6 meses y ni tan siquiera sabía su nombre. Entonces, Jay le preguntó a Nielsen sobre su segunda víctima. Esta vez Nielsen sí que recordaba el nombre, un nombre demasiado familiar para Peter Jay. El segundo fue Ken Ockendon. Un chico llamado Kenneth Ockendon había desaparecido hacía un tiempo. Era un turista de clase alta que se había esfumado de la faz de la tierra. El equipo forense buscó huellas dactilares en el apartamento de la avenida Melrose, pero no descubrió nada que corroborase que la segunda víctima de Nielsen fuese Kenneth Ockendon. Contra todo pronóstico, el equipo forense encontró lo que estaba buscando en el apartamento de la calle Cranley Gardens. Buscaron huellas dactilares en todas las páginas del callejero con una increíble minuciosidad. Para resaltar las huellas en el papel, los forenses usan un producto químico llamado ninidrina. Si hay alguna huella, la ninidrina reacciona con las sustancias químicas que hay en el sudor humano, y las huellas resaltan en la oscuridad con un color rojizo conocido como púrpura de Rueman. En la esquina del mapa de Londres encontraron una huella parcial de un dedo pulgar, y aunque parezca mentira, coincidía con las huellas del desaparecido Kenneth Ockendon, de 23 años. Después de buscarlo durante casi 5 años, la policía por fin pudo cerrar el caso del estudiante canadiense. Jay solo tenía identificadas a 2 de las 15 víctimas, así que presionó a Nielsen para que intentara recordar todo lo posible sobre los otros asesinatos. ¿Puede pensar en algo que nos ayude a identificar a este hombre? Era irlandés. ¿Qué me dice de la víctima número 9? Creo que tenía acento escocés. ¿Y la víctima número 10? Creo que lo conocí en el West End. Tras 30 horas de intenso interrogatorio, confirmó 3 nombres más. Martin Duffy, un chico sin techo de 16 años de Birkenhead. Billy Sutherland, un prostituto de 26 años de Leith, Escocia. Y Malcolm Barlow, de 23 años, que fue el último hombre que Nielsen mató en la avenida Melrose. Pero ¿cómo lo hizo para matar a tanta gente sin que nadie se diera cuenta? Después de investigar todos los asesinatos, Jay llegó a una conclusión horripilante. En un periodo de 8 meses, Nielsen había matado a 10 personas, es decir, una media de un asesinato cada 7 semanas. El equipo forense inició un registro intensivo en el apartamento de la avenida Melrose. Empezaron a levantar, una a una, todas las tablas del suelo. Aunque hacía casi 2 años que Nielsen ya no vivía allí, encontraron pruebas microscópicas vitales. Peter Jay tenía que descubrir cómo Nielsen sacaba los cuerpos de debajo de las tablas del suelo y se deshacía de ellos sin que los vecinos se percataran. Levantaba las tablas del suelo, cogía los paquetes y los envolvía con trozos de alfombra. Decidí quemar todos los restos para deshacerme de ellos. Cuando el fuego se apagaba, ¿qué más hacía? Los golpeaba para asegurarme de que no quedasen restos demasiado grandes. Pero se han recuperado fragmentos y la policía cree que podrían ser restos humanos. Después de peinar el jardín de Nielsen de la avenida Melrose durante 3 semanas, el equipo extrajo unos 2000 fragmentos de hueso. A pesar de todos sus esfuerzos, los huesos estaban demasiado quemados y rotos como para identificar a las víctimas. Así que la investigación forense de la avenida Melrose estaba llegando a su fin. Pero entonces, la policía encontró algo muy interesante. Durante el transcurso de otra investigación, la policía identificó un hombre que había sobrevivido al ataque de Nielsen. Era Carl Stotter, de 21 años. Lo entrevistaron en 1983 y Stotter recordó la noche en que Nielsen intentó matarlo. Me dormí. Y cuando me desperté, estaba intentando estrangularme.
25 años después, Cal sigue traumatizado por los recuerdos de aquella noche. Aunque parezca increíble, Cal sobrevivió a esa terrible experiencia. Estuvo inconsciente en el piso de Nielsen durante 3 días hasta que volvió en sí. Por alguna extraña razón, Nielsen no lo mató, sino que hizo todo lo posible para reanimarlo. Fue una reacción extraña que sigue desconcertando a Cal. Gracias al testimonio de Cal, la policía obtuvo un punto de vista interno de la perturbada mente de Dennis Nielsen y un testigo clave para el día del juicio. En ese momento la investigación se desvió hacia la zona West End de Londres, donde Nielsen captó a muchas de sus víctimas. Después de revisar los informes policiales, consiguieron una lista de 40 hombres llamados John y que eran de High Wycombe. Así que fue el equipo forense quien tuvo que reducir esa lista hasta quedarse con un solo nombre. Se analizaron los trozos de músculo que estaban unidos a los huesos desmembrados y a partir de ahí se obtuvo el grupo sanguíneo de la víctima. Al comparar esa información con los informes de la policía, pudieron confirmar que el nombre de la 13ª víctima de Nielsen era John Howlett. Para Cal Stotter, la noticia fue como una bomba. A esas alturas, la policía tenía los nombres de 6 de las 15 víctimas de Nielsen. Con una confesión completa y pruebas forenses sólidas, ya tenían todo lo necesario para ir a juicio. Pero Jay seguía teniendo una pregunta sin respuesta. Dennis quería matar a toda esa gente. En aquel momento me parecía lo más adecuado. Quiere decir que necesitaba matarlos. En algunos casos, justo en el momento cumbre, sentía que el único motivo de mi existencia era matar a esa persona. Por eso tenía que hacerlo. La falta de remordimientos de Nielsen seguía inquietando a Peter Jay. El juicio de Dennis Nielsen empezó el 24 de octubre de 1983. Justo unos días antes de que la causa se sobreseyera, la policía logró ponerle nombre a la tercera y última víctima de Cranley Gardens. Graham Allen, de 28 años. Pero el juez dijo que las pruebas habían llegado demasiado tarde como para usarlas contra Nielsen. Después de que salieran los nombres de Kenneth Ockendon, Malcolm Barlow, Martin Duffy, John Howlett, Billy Sutherland y Stephen Sinclair, el juez le preguntó a Nielsen cómo se declaraba del cargo por asesinato. Aún hoy en día, Peter Jay sigue sin creer lo que Nielsen contestó. Nielsen esperaba salir con el menor cargo posible por homicidio. El juicio duró unas 2 semanas. Para Cal Stotter, volver a recordar el momento en el que se enfrentó a su agresor durante el juicio es una experiencia terrible. El viernes 4 de noviembre el jurado dio su veredicto. Declararon a Dennis Nielsen culpable por el asesinato de los 6 hombres. El juez le impuso una sentencia de por vida que no podía ser inferior a los 25 años. Nielsen no reaccionó ante la sentencia, cosa que desconcertó a todo el mundo. 3 décadas después del primer asesinato de Nielsen, la investigación volvió a dar un giro inesperado. Durante el desarrollo de la investigación, la policía no pudo confirmar la identidad de la primera víctima de Nielsen. Pero hace poco, y gracias a un equipo que se dedica a resolver casos antiguos, encontraron el nombre que los investigadores habían buscado durante tanto tiempo. La primera víctima de Nielsen se llamaba Stephen Dean Holmes y solo tenía 14 años. En 2006, tras una revisión judicial, informaron a Dennis Nielsen de que jamás optaría a la libertad condicional y que pasaría el resto de su vida entre rejas.